Reflexión, análisis y crítica con los periodistas Alfonso Carbonell Chávez y Miguel González Alonso. Estamos al aire. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, es un placer enorme poder saludarles en este programa en Me Queda Claro. Bien, déjeme decirle que hoy huelga leerle todas las portadas de los periódicos. Hay una nota que es la que está predominando, la que acapara la atención, y acapara la atención de manera doble. La acapara en el sentido de lo que es el contexto estrictamente informativo, pero la acapara porque pues habla de un ejercicio inmediato del quehacer político a la llegada de Eduardo Ramírez Aguilar a la Secretaría General de Gobierno. Inmediatamente, o sea, unas horas después de haber asumido esta importante, complicada y pues interesante cargo, esta responsabilidad, estaba hablando en femenino, esta responsabilidad, pues bueno, se firma un pacto de civilidad política para reanudar Congreso de la sección 7. Esto no es cosa menor. No es cosa menor en función de que, pues ustedes recordarán la forma en que terminó este intento de poder llevar la asamblea del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de su sindicato, el sindicato más importante de la Secretaría de Educación Pública, el sindicato más grande de Latinoamérica. Pues bueno, Tuxtla Gutiérrez fue escenario de hechos bochornosos, de hechos violentos, que no se pueden ocultar. Ahí estuvieron, pero que tuvieron que ver con la provocación, tuvieron que ver con el actuar de la policía. Hubo prudencia, a veces esta no se entiende, porque tuvieron que pasar muchas horas para que llegara la fuerza pública a desalojar a quienes tenían, hay quienes dicen prácticamente, evidentemente, no, tenían secuestrados, punto, a un grupo numeroso de maestros que asistían a su sesión al interior del Poliforum Mesoamericano de Tuxtla Gutiérrez. Dentro de ellos, pues bueno, siempre destaca lo más irritante. Había maestras embarazadas que necesitaban tomar alimentos, que necesitaban tomar agua, desde luego todos los que estaban ahí. Había maestros de edad avanzada que requerían de salir de la sesión para tomar algún medicamento. Pero eso es lo que ayuda a formar las gotas que derraman los vasos. El secuestro es un delito, aquí y en todas partes, y tiene una alta penalidad. Pero se buscó la prudencia, a ver si entraban en razón, si caída la noche, los maestros disidentes tenían la decisión de dejar en paz a quienes estaban adentro del Poliforum Mesoamericano, y pues esto terminaba por la vía de la muy pacífica situación de se van a su casa y nosotros salimos. Hubo necesidad de presentar una querella en la Procuraduría General de Justicia del Estado en contra de quienes tenían ocupado esto, y hubo una acción también de la policía. ¿Por qué tardó tantas horas? Bueno, porque se estaba esperando, hubo prudencia, pero también porque hay todo un proceso en lo que se hizo la denuncia, se levantaron se hicieron las primeras diligencias para llevar a cabo la determinación de, mediante un operativo policíaco, permitir la salida de los maestros que estaban atrapados, que estaban pues secuestrados al interior del Poliforum Mesoamericano. Así de claro. El gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello, hizo un llamado vehemente a los maestros para que continuaran con estos trabajos, para que celebraran su elección y que, pues de alguna forma, la fiesta se pueda seguir llevando en paz en lo que le resta de administración, que todavía cuelga un tramo largo al gobernador Manuel Velasco Cuello. Sin embargo, pues bueno, esto cayó en una especie de marasmo, de vacío, de poca comunicación, pero he ahí lo relevante. A las pocas horas de que tomó
posesión del cargo Eduardo Ramírez Salazar como Aguilar como secretario de gobierno del estado de Chiapas, llegan a un acuerdo y se firma un pacto de civilidad política para reanudar el Congreso. Este viernes 5 de julio se reanudarán los trabajos en el Centro de Convenciones en Tuxtla Gutiérrez, en aras de garantizar y abonar la reanudación de los trabajos del 26 Congreso de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Para la elección de su secretario general, el gobierno federal, el gobierno del estado, firmaron el pacto de civilidad con los integrantes del bloque democrático y de la alianza. Dice el comunicado, en ese sentido, el gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello, puntualizó la voluntad para lograr acuerdos que sean en beneficio de todas las partes. Los acuerdos que ustedes establezcan son los acuerdos que voy a respetar. Y aquí también un punto importante, el gobierno del estado no tiene nada que ver, o cuando menos se deslinda, de las decisiones que se tomen al interior del seno del Sindicato de Trabajadores de la Educación, cuestión que me resulta sumamente sano, si esto es algo claro, transparente y una decisión tajante del mandatario estatal. Que así se ve, porque pues él pudo alegar de manera sencilla, pues bueno, sí, efectivamente, intentaron los señores maestros hacer su asamblea para hacer su elección y no llegaron a acuerdos. Hubo un grupo que se comportó de manera violenta porque alteró el orden público al no permitir la salida de sus compañeros de donde estaban reunidos, y bueno, hubo necesidad de que entrara la fuerza pública, como estaba obligada, O sea, aquí quiero que seamos muy precisos, porque de repente cuando se habla de excesos policíacos, dicen, es que hubo exceso policíaco. Eso lo determinarán las comisiones y los consejos de derechos humanos. Pero, ¿qué es preferible? ¿Que actúe la policía o que se mantenga pasiva cuando se está viendo que se está afectando el derecho de terceros? Y esto sucede también, por ejemplo, ahora en los recientes bloqueos que se hicieron a las autopistas y de esa manera estrangularon, secuestraron a toda una ciudad. Había quienes tenían que salir de la ciudad por razones de placer, por razones de trabajo, por razones de salud, y simple y sencillamente, pues, estaban tomadas las casetas. Y estaban tomadas las casetas por una forma, bueno, en el caso de la salida poniente, a la altura de La Pochota, ahí no hay, bueno, donde estuvo La Pochota, ahí no hay caseta. Pero va a quedar como referente el nombre de Pochota. Sin embargo, pues el alegato es poco sensato por parte de quienes tenían secuestrada la ciudad. Y aquí creo que hubo mucha prudencia, pero hubo también un terrible descontento por parte de la sociedad, que tenía que desplazarse a otros lados o tenía que ingresar a la ciudad para ver al médico, para ver a sus familias, para llegar a un centro recreativo o cualquier otra cuestión, y simple y sencillamente no podía, porque los miembros de una agrupación muy poderosa de transportistas, ojo, que los ha hecho poderosos el gobierno que les ha dado las concesiones, eso hay que tenerlo muy claro, decidieron ponerse en paro para protestar por una solicitud, dice el comunicado, pero en realidad es una exigencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que el parque vehicular, o sea, todos los trailers, los camiones que usan estos señores para realizar su trabajo, para que todo este parque vehicular no sea renovado como lo establece la ley. O sea, cuando les entregan la concesión, les dan las cartas y les dan las reglas del juego, y se advierte que aquellas unidades que tienen 15 años de uso, o sea, de acuerdo al modelo, deben de ser sustituidas por unidades nuevas, para que la prestación que les dio el gobierno para el permiso pueda seguir vigente. Pero contradictorio a la lógica,
los señores transportistas dicen, no queremos que apliquen esa normatividad, y queremos seguir trabajando con nuestras unidades viejas, las que contaminan, las que no se encuentran en buen estado y han causado daños, han causado accidentes en donde se han perdido vidas humanas, y esto simple y sencillamente, yo no sé si usted lo entiende, pero yo no. Aquí la policía que estaba ayudando en cuestiones de vialidad, lo que debió haber hecho es, voy a pedir demasiado, desalojar para que el paso, como lo establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hubiera libre tránsito, porque es además una garantía individual. Y entonces, si esa garantía individual la multiplicamos por todos los que queríamos salir y los que necesitaban entrar, pues se vuelve una garantía colectiva. Y sin embargo, hubo una pasividad total, aunque tengo que entender que aquí era la autoridad federal, porque se estaba haciendo en vías que son vigiladas por la Policía Federal, como es el caso muy concretísimo, perdón por el doble superlativo, de la caseta de la supercarretera, que no autopista, Tuxtla Gutiérrez o Chiapa de Corzo, como usted lo quiera ver, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas. El mantener cerrada esa vía generó una serie de trastornos, lo hizo también la otra, pero ahí también debió actuar la policía. No podemos decir que lleguen con grúas y que muevan los vehículos, porque la verdad sería algo titánico e imposible, eran demasiados autobuses, demasiados camiones, demasiados trailers. Pero lo que se debió hacer es enviarles un citatorio y a los organizadores, a los dirigentes, y no estoy en contra de las luchas sociales siempre y cuando, no porque he sido luchador social, pero pues nosotros jamás trastornamos el derecho de nadie, y ganamos una batalla contra el gobierno del estado y le dimos palo a la ley Mordaza, y me refiero a la que encabecé cuando estaba en el Frente de Periodistas de Chiapas. Jamás afectamos los derechos de tercero. Y entonces por eso tengo autoridad para hablar y decir que ahí se debieron de haber abierto las vías para permitir el paso de todos aquellos que necesitaban salir y entrar a la ciudad, porque es inadmisible que aleguen cuestiones que están contrarias a la ley. Esto es verdaderamente risible. O sea, piden que no se aplique la ley. Estamos en un país en donde en el Constituyente de Querétaro se firmó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que aún con todos sus parches, hoy todavía nos rige. Los mexicanos anhelamos vivir en un estado pleno de derecho, no solamente en el estado de derecho, pleno, dije, porque eso es una garantía, es una obligación de los gobiernos en sus tres órdenes, garantizar la tranquilidad y el respeto a lo que establece nuestra Carta Fundamental, la Constitución, la vuelvo a referir. Es por ello que, pues, cuando uno ve que hay acuerdos, que no va a ser necesaria, cuando menos se advierte que hay un uso de la política, que la política es lo que debe de estar siempre antes que la fuerza pública, invita a la reflexión y a decir, bueno, esto parece como un arte de magia que sacó Eduardo Ramírez Aguilar de la chistera. Chistera es lo que utilizan los magos, y de repente, pues bueno, ya hay aquí un acuerdo. Necesariamente, me dice la lógica, porque conozco algunas posiciones radicales de los que firmaron este acuerdo, este pacto de civilidad política, me atrevo a pensar de que se estaba trabajando, se venía cocinando, se estaba tejiendo, como le llaman algunos, este acuerdo, este pacto, de tal manera que pudo darse en las horas inmediatas a la toma de protesta de Eduardo Ramírez Aguilar, con lo que se genera simple y sencillamente un concepto de aceptación adicional a todas las loas que le aventó todo el mundo ayer a Eduardo Ramírez Aguilar en los medios de comunicación, muchos que quisieron salir a la palestra desde el Congreso, desde las instituciones,
desde las redes sociales, mandando parabienes, queriéndose hacer notar y levantando la manita, soy y existo, felicitando a Ramírez Aguilar. Creo que lo que son las felicitaciones deben de darse en el seno del trabajo, y esto que hizo evidentemente a las pocas horas de haber tomado posesión, es algo que sí merece el reconocimiento, merece el aplauso, aunque no pierdo de vista de que ese es precisamente su trabajo. Para eso lo pusieron ahí. Y tendrá otros retos que le serán bastante complicados, pero bueno, si pudo sentar a platicar a las partes en pugna del magisterio, ese es un voto de confianza que podemos adelantar, en el sentido de que no es una cosa sencilla lo que logró, no fue una faena fácil, sino fue un trabajo de conciencia, de concertación entre las partes que vienen de una pugna. O sea, no es que van a ver si están en diferendo, no, vienen de una pugna porque unos no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo al interior, por eso los secuestraron, y los otros pues no están muy de acuerdo de que hayan acusado y llamado a la fuerza pública para que les desalojara y les permitiera salir. O sea, vienen de una situación de pugna bastante complicada, por ello es que todavía esto es más reconocible. Mi compañero Alfonso Carbonell Chávez, quien estaba desde muy temprano pues en una encomienda propia de la actividad periodística, está por llegar aquí a la cabina, en donde pues ya la segunda media hora estaremos charlando con usted de este y otros asuntos. Una vez que tomó posesión Eduardo Ramírez Aguilar, que se ha llevado pues los comentarios de todos los programas, pues usted ya se dio cuenta de que aquí lo estamos citando continuamente, le dio posesión al señor Julián Nazar Morales como secretario del campo. Esto lo hizo ya en el despacho del segundo piso de Palacio de Gobierno, y bueno, llega Julián Nazar Morales, una persona que creció al amparo del señor Germán Jiménez Gómez, muy reconocido Germán, el profesor Germán Jiménez Gómez, en lo que tiene que ver con ser líder campesino al frente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, la CNC, esta parte que forma el Partido Revolucionario Institucional. Pues tendrá usted que recordar que Julián Nazar también ha tenido momentos de lucha social. Allá por los 80 fue puesto preso cuando aquel asunto de los maiceros, lo recordará usted, que tenían bloqueadas carreteras, y pues Julián Nazar fue uno de los 7 personajes que estuvieron presos durante la administración de el general Absalón Castellanos Domínguez. Pero más allá de ese dato, bueno, se le acusa a Julián Nazar de una serie de actos violentos también al interior del seno de las decisiones de su partido, el PRI, de arrebatos. Es un hombre bronco. Yo no tengo autoridad moral para criticarlo por ello. En muchas ocasiones uno se pone así cuando defiende sus derechos, cuando está uno con puros autistas. Esto dicho con todo respeto para quienes sufren esta enfermedad, es una forma de expresión para quienes les dice algo y se hacen los que no oyen, o no, simplemente no escuchan lo que uno les dijo. Y pues en este campo sí tiene crítica Julián Nazar, pero ahora va la otra parte de la balanza. El periodismo debe de ser así, ver los claroscuros. Esta es una frase muy de Alfonso Carbonell. Pocas gentes conocen y han trabajado el campo como Julián Nazar Morales. Es una gente que conoce, que no le van a platicar de las enfermedades, de las diferentes especies y variedades que están sembradas en nuestro estado. Ha hecho recorridos en lides políticas por diferentes regiones de la entidad, por no decir toda, en busca de voto popular,
que se le ha concedido. Es una gente con habilidad, es una gente con mucho conocimiento del campo, que es lo que vale la pena que califiquemos hoy en este programa, y no podemos descartar su forma ruda, bronca, a veces déspota de ser, pero pues esas son cuestiones que no tienen nada que ver si se desarrolla, si se desempeña con seriedad, con responsabilidad, con honestidad en este importante cargo. Porque llega una cartera vital, llega a la Secretaría del Campo, en donde pues en un estado con una vocación agrícola, en donde no hay industria, o esta es verdaderamente precaria, incipiente, pero llega a un campo empobrecido, llega a un campo en donde uno de los productos principales de producción en este estado es el café, y llega en un momento de la crisis del café por la presencia de la roya, por la presencia de el golpe que ha recibido el márago en los mercados internacionales, y ahora con la etiqueta de que en Chiapas, pues a pesar de que es el estado con mayor productividad en lo que tiene que ver de café orgánico, pues llega en un momento bastante complicado. Llega en un momento con pocos recursos económicos, a una cartera que tiene que ver y que tiene que entrelazarse con todos aquellos sectores primarios que en descontento pueden generar una inestabilidad social. Decía alguna frase, la tranquilidad en el campo es el eje fundamental de la paz social cuando se quiere gozar. De esta forma, pues Julián Azar tendrá que ser hábil en lo técnico, pero también muy hábil en lo político, en lo que tiene que ver con el trato con la gente del campo. Y pues se espera que con su nombramiento sigan dándose, como lo advertimos con el nombramiento de Eduardo Ramírez Aguilar, en cascada nuevas designaciones. Estoy por confirmar si el secretario hay un nuevo secretario de Transporte, y quien estaba como subsecretario, el señor Mario Carlos Culebro, llega a esta dependencia, y el señor Ruiz Suárez, que estaba en la Secretaría de Transporte, se incorpora a la Secretaría de Gobierno con Eduardo Ramírez. Y aquí pues vale la pena comentar que fue saludable, si así fue, la salida de el secretario de Transporte, porque entró con muchos bríos. Es un tipo muy temperamental, es un hombre de trabajo, es un hombre muy serio, pero llegó con la mano muy dura. Es un hombre de mano dura, habrá que medir la fuerza con la que va a llegar a la Secretaría de Gobierno, porque el trabajo de Eduardo Ramírez Aguilar es muy fino, es un trabajo de filigrana, y entonces o va a servir de contrapeso para cuando se tengan que tomar medidas muy, muy drásticas y vaya a salir al frente, o pues simple y sencillamente el originario de Villaflores pues va a templar su temperamento fuerte, a temperar su forma de ser, para poder tener un buen desempeño en nuestro nuevo encargo. Voy a ir a un breve corte, a una pausa. Regresamos, estamos en Me Queda Claro. Me queda claro. Hacemos una pausa y volvemos. 12 horas, 31 minutos. Esta es Radio Cultural Informativa, XHRCF 94.7, frecuencia modulada, La Nueva, ubicada en Callejón El Juchín número 9, en la colonia San Francisco Sabinal, código postal 29020, teléfono 1250-206, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Radio Cultural Informativa, La Nueva. La Nueva FM 94.7 presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones.
La frontera sur de México ha adquirido importancia, al grado que los acontecimientos que en ella se desarrollan la han colocado en un plano significativo en la agenda nacional, no solo de los medios, sino de distintos sectores de la vida social y política del país. La migración es un fenómeno constante y dinámico que exige una importante intervención del Estado. En México, el tema transfronterizo se ha visto alterado en los últimos años por situaciones externas emprendidas en la frontera norte, que han emprendido cambios en las condiciones de tránsito y estancia en la frontera sur. Un gobierno cercano a la gente es el principal eje previsto en el Ejecutivo del Estado de Chiapas, en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, en el que se busca otorgar gobernabilidad, estabilidad y paz social a los chiapanecos. Algunas de las acciones son agrupar las labores de coordinación con la Federación, participación ciudadana, derechos humanos, relaciones interinstitucionales, migración, manejo integral de riesgos y desastres, prevención del delito, seguridad pública y procuración de justicia. El fenómeno de la migración es la mayor tarea del gobierno, que es la de combatir la corrupción contra las personas migrantes, para garantizar el respeto de sus derechos y generar para ellos y sus familias oportunidades de desarrollo, tanto en el origen como en el destino, de modo que migrar sea una opción más y no la última alternativa para lograr su desarrollo. La Nueva FM 94.7 presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Ay, hijo, me voy con mis nietos a la isla Panguapa para aprender de una forma divertida valores como la tolerancia, el trabajo en equipo y el respeto. ¡Nos vemos! Espérame, voy por mis maletas. ¿Dónde queda esa isla? Este domingo 7 de julio descubriremos las exposiciones y actividades del Museo Memoria y Tolerancia. Conoceremos el proyecto vocal Cantorama. Y en la música... Hola, soy Eugenia León. Los espero este domingo en la Hora Nacional. No sé qué tiene tu Unidos por México a las 10 de la noche en una sola señal. La Hora Nacional. Estamos al aire. Me queda claro. Bien. Alfonso Carbonell, bienvenido a tu espacio. Gracias, Miguel. Venía yo monitoreando que iniciaste el programa. Yo te mandé el mensaje que tenía yo un contratiempo, sí, pero preferí llegar, no importa, aunque ya había llegado yo, pero hace como 10 minutos, pero consideré conveniente y por respeto a la reaudiencia y a ti, por supuesto, esperar a que diera el corte para poder ingresar y pues ya compartir, como bien lo anunciaste, la próxima, esta media hora restante, y escuchando con mucha atención sobre toda esta circunstancia que pues pone de relieve, y vaya que ha sido aplaudido, y apenas yo quiero considerar, porque así lo escribí en una columna que se publica el día de hoy, que pues no hay que echar tantas campanas a vuelo, ¿sí? Apenas empieza su luna de miel del secretario general de gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, y pues he escuchado, yo decía, y es una reflexión que creo que no tiene ningún desdoro, que al contrario, pero desde que el gobernador asumió que fue un despliegue informativo como debería ser y que fue nota nacional por muchas circunstancias, de ser el más joven, del número de votos con los que obtuvo, de que en su toma de protesta, bueno, pues vaya que hubo personajes de la política, de la empresa, en fin, incluso sus adversarios políticos en campaña que le merecieron rechifla de ahí de parte del respetable, cuando él señala y les dice, calma coita, que ya ganamos, como siendo todo a su tiempo, y en efecto ha hecho nombramientos y ratificaciones en su gabinete, y nadie le había merecido de la opinión pública, incluso de los circuitos, de los corrillos políticos, de los grupos políticos, tanta expectación y tantas consideraciones, que yo insisto, pues fue muy bien recibido por la opinión pública, y que bueno, pero apenas está, digamos, llegando a tomar los bártulos, a poner esta cuestión más o menos sobre la mesa, pero tú lo advertías muy bien. Sin duda él ya en esta perspectiva que era cuestión de tiempo,
sin duda ya estaba él activando y enterándose y conocedor, porque pues quién no se conoce más o menos la génesis del problema del magisterio, que no es de ahorita, sino de mucho tiempo atrás, con la aparición del bloque democrático, que es del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, pero que está pues férreamente ligado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El grupo opositor, ¿verdad? Sí, de ahí su radicalismo, y sin duda él ya venía activando unas cosas, porque bueno, resulta una cuestión de que ahí está la luz pública, de que hace que se sienten a la mesa este bloque democrático disidente del sindicato con la otra facción, digamos los oficialistas o como les quieran llamar, ya no de la señora Albaster, pero sí de Juan Díaz, que es el nuevo secretario general, y lograr, y tú decías, hacer que se sienten y han advertido de que iban el día 8 a hacer una gran marcha. Bueno, esto da muy buena expectativa. Se van a reunir a partir de hoy, dándole continuidad a su congreso en el Centro de Convenciones. Mañana está anunciado nuevamente Rey, que no pudo presentarse hace 8 días, espero, sí, porque eso sería una buena señal, que no tengan que permanecer más tiempo de lo que tienen que ya deliberar, y que quienes compraron el boleto para ver a Rey, pues se lo puedan ver en esta ocasión como se ha anunciado. Pero decía, ahí están, creo, es un buen inicio, un buen mensaje, una buena lectura de que pudo sentar a la mesa a dialogar como se lo ordenó el gobernador, el diálogo con todas las fuerzas políticas, con todos los actores, con todos los sectores, y creo que ahí está dando muestra. No quiero decir porque lo hubiera, no existe. Yo dudo que en las circunstancias de que ya privaban con el anterior secretario Noé Castañón, se hubiera podido lograr esto. Por eso es importante esta nueva forma de ver las cosas. Con todo respeto, ¿tú crees que alguien de quien se estaban sonando las campanas de salida, y si hubiera tenido cuajado este acuerdo con los señores maestros, los dos grupos, no lo hubiera presentado como a la mesa como una forma para poder continuar el cargo? Sí, por eso mismo digo que dudo mucho que con este personaje hubiera podido lograr. ¿Por qué? Porque ya estaba confrontado, porque estaba visto que no tenía, parecía ser de que, como han dicho, y podía yo coincidir en parte, de que para poder continuar, para poderse hacer necesario, pues dejaba que los conflictos corrieran, y eso ya lo habíamos comentado, la famosa teoría del conflicto. Entonces, bueno, pues ahí está. Yo no trato de hacer leñas del árbol caído. No, y a mí tampoco, yo lo digo en mi columna. Difícil que él hubiera tenido esto y que no lo hubiera presentado. Eso definitivamente, si se logró, tengo que advertir, y no me pongo al piso de nadie, creo que no se le puede regatear un solo espacio del trabajo político de Eduardo Ramírez Aguilar. Precisamente en eso creo que hay plena coincidencia, si no, no hubiera valido la pena la reflexión que estoy haciendo, de que él sin duda, ya en visos de que iba a asumir tarde que temprano, porque no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se venza, o al revés, o como se diga. La idea es de que aparte de los que buscaban sus espacios, o los que presuntamente le hablaban al oído de que le apresuraran a que hiciera los cambios, yo, y lo afirmo, y estoy convencido de que la agenda del gobernador la marca el gobernador. Tiene que hacer sus cálculos, sus mediciones, sus acuerdos, tiene que darle tiempo al tiempo, y tal y como fue en este momento preciso, hizo el cambio cuando lo tenía que hacer. Entonces, ahí yo creo que va un poquito a que muchos de los medios de comunicación, sobre todo, le venden recetas a un gobernador, y pues es un plano interesante porque hay libertad de expresión, pero a veces como que lo apuran a tomar una decisión que ya saben que viene, para decir, nosotros lo dijimos. Sí, por supuesto. Pero entonces te digo, creo, estoy cierto que tan así que se empiezan a desgranar los cambios como mazorca de maíz, porque pues ahí vino inmediatamente esto que tú comentabas del secretario del campo, un hombre controvertido, controversial, pero que si de algo sabe, aunque no sepa de muchas otras cosas, es de cómo hacer producir el campo. Lo otro de las acusaciones y los señalamientos que se le hacen,
Unos pues puede ser de animadversión, de que no cae bien a ciertos sectores, ciertos grupos, y la otra de las acusaciones de que ha manejado recursos públicos para su beneficio, como líder de muchas cosas que ha sido, eso queda más yo siempre digo, en el ramo del Ministerio Público, totalmente, de los órganos de fiscalización, en fin, ahí está. Y si el señor, después de que hace 15 años, o a raíz de que lo metieron a la cárcel, en fin, sigue en actividad, en la política, en fin, federal. Entonces, pues, que alguien, ahora sí como dice Derbez, que alguien me explique. Entonces, creo que habría que tener mucho cuidado. Rosa también lo dice, que alguien me diga. ¿Quién dice? Gilberto Santa Rosa, que alguien me diga. Así es, por cierto, ahí estaba yo escuchándolo, sí, ahí en YouTube. Y entonces, pues, yo creo que no somos quien para darles el beneficio de la duda, y tú señalas muy bien, nadie somos para juzgar la vida personal. Sí, libertad de expresión. Sí, pero sí, entonces, ahí está, en la cuestión del campo, ahí están los órganos que tienen que fiscalizar y ver de la transparencia, un tema muy revolcado últimamente, pero pues no sé, al menos yo pensé que hoy nos íbamos a amanecer con algún otro cambio. Ya hay muchas voces que se levantan y que dicen, ahora debe de cambiarse a fulano y a sutano. Sí, aprovechando el viaje, y es que ya así de una vez llévate otro, llévate. Sí, y todos van a ser, yo creo que ni antes ni después, la víspera no existe aquí. Así es. Otra nota que hoy también es muy relevante, al tiempo que yo comienzo a despedirme, Alfonso, es la entrega que hace el gobernador de boletas de liberación a presos adherentes a la cesta. 9 personas, incluidas una mujer, recibieron actas de sentencia suspendida. Esto fue en el reclusorio de San Cristóbal de las Casas, en el penal número 5. Esto fue algo que se decidió en la mesa de reconciliación del gobierno del estado, y en un marco de respeto a la legalidad, el mandatario chapaneco hizo entrega de 9 boletas de la sentencia suspendida, en donde destaca la libertad de una mujer. Y no hay valor más caro. Yo creo que el anhelo de todo ser humano es la libertad en todas sus expresiones, siempre y cuando esta no caiga en libertinaje. La libertad, yo creo que es la madre de todas las libertades. La libertad es la madre de todas las formas de felicidad del ser humano. Aquí es una doble metáfora, pero lo que quiero dejar entendido es que hay inclusive un refrán popular que establece: aunque la cárcel sea de oro, aunque las rejas sean de oro, no deja de ser una cárcel. Y alguien que obtiene su libertad, pues seguramente es alguien que debe de valorar esto que se hizo en el seno de una mesa de reconciliación, pero sin el trastoque a lo que tiene que ver con el derecho. Hay otros presos, el gobernador, por ejemplo, ha estado pugnando por la libertad de alguien que está acusado en el fuero federal, Alberto Patistán, y sin embargo, pues bueno, esto será un proceso que llevará todavía más tiempo, pero el gobernador ha sido inclusive aliado de esta causa, que ha sonado en foros internacionales en el país de este planeta que tú me mencionas. Es un caso que se ha detonado y que pues a largo plazo, mediano quizá, pueda darse la libertad de Alberto Patistán. Pues sí, no cabe duda que ese refrán que dice que no todo estaba podrido en Dinamarca, pues esta mesa de reconciliación que se estableció en el gobierno anterior y que dio pie a que muchas gentes pudieran obtener su libertad, muchos de ellos por su buen comportamiento, recortar sus penas, otros más porque estaban injustamente encarcelados, privados de su libertad. Y aquí la única reflexión es en el sentido de que pues sí, hay un gobernador sensible que está quedándose en resolver esto en la mesa de reconciliación y paz que hay ahí, y donde están varias instancias, donde están revisando los expedientes, y bueno, pues se le otorga libertad. Nada más en la reflexión decía yo,
bueno, pues qué cosa, ¿no? De que después de estar purgando, como ahora que estoy cierto que el gobernador no va a soltar el tema ni quitar el dedo en la llaga hasta que Alberto Patistán sea finalmente absuelto. Bien. Pues los años perdidos por un mal ejercicio de la justicia, eso es lo que nos debe de llamar a reflexión, que no se vale, ¿no? Seguir pugnando por la profesionalización de todo lo que tiene que ver con la impartición de justicia. Sí, y pues es como la nota a nivel nacional, que están saliendo los generales que fueron acusados por un testigo protegido, sí, en tiempos de Calderón, ya a finales, y que uno de ellos, que era el subsecretario, fue el subsecretario de Defensa Nacional, pues se escuchaba como un posible candidato a la Secretaría de Defensa con el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que pues por ahí fue que le armaron un 4 para sacarlo. Entonces, bueno, pues ahí están saliendo ya después de purgar unas penas con este tipo. Ya me voy. Sí, quiero Miguel. agradecer antes a la casa editorial Chiapas Hoy. Sí, claro. Por el favor que me hacen al regalarme espacio para la publicación del mensaje que presenté al seno de la elección de la Comaip en Villahermosa, Tabasco, con el resultado que ya se conoce. Pero les aprecio mucho porque en estos momentos no de derrota, sino de una gran fortaleza, porque salí airoso aún con la derrota, que estaba yo sentado con un grupo de tramposos. Agradezco todo lo que han hecho por mí, mis amigos periodistas, tanto de Tabasco como de Chiapas, que han dado a conocer diferentes aspectos. Y sabrás y queda claro que en el Estado de la República, donde yo me pare, o donde nos paremos, hermano, tenemos aliados, porque pertenecemos a una agrupación, a la Federación de Periodistas Mexicanos, Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, y en todos los rincones de este país tenemos amigos en los medios de comunicación. Voy a un evento aquí al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Sí, Miguel, y ya sabes que estamos convocados. Ya voy con el tiempo. Ya es a la 1, entonces. Pero Miguel, disculpes, le pido al auditorio, sepa hacer lo mismo. Me voy. Al contrario, pues gracias por. Nos vemos el lunes, gracias a Dios es viernes. Ahí el paro. Sí. Nos vemos el lunes, te aviso, ya te lo mandé mensaje. El senador de la República, Zoe Robledo Aburto, es invitado de este programa, me queda claro. Aquí nos vemos el lunes. Aquí estamos. Bien, muchas gracias. Nos vemos. Bueno, pues en este orden de ideas, y ahora que dice del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, donde van a firmar un convenio con el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Bueno, pues ya hoy culmina su primera semana cultural democrática, o para la democracia, que organizó este Instituto de Elecciones, y que, bueno, yo estuve el día de ayer un rato, pues me tuve que salir para estar aquí en el programa. Es una interesante conferencia que estaba dando el director general del CONAPRED, que es el Consejo Nacional contra la Prevención de Personas con Discapacidad, y el doctor Ricardo Bucio, quien sin duda puso en el tapete, en el escenario de la vida democrática de nuestro país, este aspecto singular de que es que hay muchas limitaciones de tipo físico, también de otro orden, de darles posibilidades o de participación a las gentes que tienen una discapacidad motora o de algún otro tipo. Él señalaba casi 7 características que se tienen consideradas, y que también, yo recuerdo que todavía hace 2 años, y es una lucha que se viene dando de mucho tiempo atrás, donde gente que está organizada, gentes con capacidades diferentes que están organizadas, han pugnado una y otra vez al Congreso local para que ellos tienen una propuesta de ley y quieren que se enriquezca, que se hagan foros para que se legisle en esta materia. Entonces es importante, hay una cifra interesante de gentes que tienen este tipo de discapacidades, de débiles visuales, en fin, y que algunos son por accidente, otros son congénitos, en fin, pero
yo creo que muchos de nosotros conocemos o tenemos dentro de la familia alguien que tenga algún padecimiento de este tipo, que los coloque en este grupo vulnerable. Y bueno, pues ayer se habló de ellos y de la democracia, y señalaba el doctor Bucio que hay más o menos como unas 500 instituciones, instancias, como, ¿qué le voy a decir? Como derechos humanos, o como el Instituto de Acceso a la Información, o como los institutos de elecciones, y una serie de instituciones, no que van dedicadas a los discapacitados, no, sino que van dedicados a proteger y conculcar los derechos, que no se conculquen los derechos de muchos sectores de población, sobre todo vulnerables. El que haya una comisión para atención de pueblos indígenas, o una comisión, un instituto que atienda las cuestiones de género, en fin, entonces, o de la niñez, etcétera. Entonces, pues qué interesante que un país como el nuestro, donde a veces no revisamos este tipo de información, bueno, pues tiene ahí en el escenario varias instituciones, varias instancias, varios consejos, en fin, que atienden a estos sectores de población. Interesante. Y le digo que ayer, pues siendo él el director general del Consejo Nacional para Prevención de prevención de acciones en contra de la gente discapacitada, bueno, pues el tema de la democracia no es menor. Yo hasta ahorita que recuerde, y sin duda debe de haber personajes, yo conozco, tal vez son par, que tienen algún problema, que llegan al Congreso en sillas de ruedas y que han sido incluso dirigentes de este sector dentro de sus estancias donde elaboran, y que pues hasta ahorita, y no es que sea condición a fuerza, pero tal vez así como se legisló para que se den cierto espacio a las mujeres, que no haya, por ejemplo, a menos en el caso de Chiapas, el llamado fenómeno de las Juanitas, que es poner a una mujer como candidata, y una vez que gane la la forzan, o ya está acordado que pida licencia, y para que siga el que la suceda, que la supla sea un hombre, aunque pues eso también ya no valió mucho, porque en el caso de las llamadas Juanitas, pues vimos de que ahora una mujer deja la diputación local y su suplente es una mujer, y bueno, pues renuncia y no asume esa persona que era su suplente, y tuvieron que sacarse de la manga por ahí un personaje que, por cierto, ha sido muy criticado. Yo no tengo nada que decir, desconozco quién sea, pero por quienes la conocen, bueno, vaya que no le dan un buen trato y creen que no es una designación la más correcta ahí en el Congreso, pero eso se lo dejo a los legisladores o al partido que tuvo a bien elegirla y ponerla ahí. Ya se verá en el transcurso de esta 65 legislatura el trabajo que tiene que hacer. Pero decía, ¿por qué no legislar para que haya una cuota para gentes que tengan esta cuestión de discapacidad? ¿Por qué? Porque así ellos tendrían un foro para subir propuestas, para estar presionando, para que se haga un ejercicio y que también los presupuestos contengan una importante cantidad. Por ejemplo, en el caso de inversión de infraestructura, que hay un rubro específico para que se hagan cualquier construcción que se vaya a hacer, ya sea de gobierno, por supuesto, porque ya las privadas pues ya tienen otras cuestiones, pero de gobierno, bueno, pues que hay en las banquetas la posibilidad de subir y bajar con una con silla de ruedas, o en fin, o paraderos, o transporte que considere pues su situación. Hay muchas cosas que se pueden avanzar, por eso el tema de la participación democrática de este sector, que no es menor y que pues se considera vulnerable, tenga acceso a la vida democrática a través de un cargo de elección popular. Entonces se me hace que podría resultar, insisto, yo conozco a gentes que tienen esta capacidad y que tienen este talento, que tienen este vigor para alzar la voz, no solamente a favor de su sector, sino de la vida del Estado. Entonces, interesante, pues insisto, termina una jornada que inició el pasado lunes 1 de julio con la presencia del doctor Flavio Galván, y que además ese mismo día dictó una conferencia muy interesante sobre el tema electoral, por supuesto, el tema de la democracia
y la participación y los procesos electorales en este país, y que también fue inaugurada esta jornada por el gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello, quien consideró que también en breve, ojalá ya se pueda madurar y se pueda legislar sobre las candidaturas ciudadanas. Es algo que él hace voto porque así sea, y el próximo proceso del 2015 se pueda tener candidatos ciudadanos que no pertenezcan a ninguna sigla política. En fin, interesante. Dice que el gran enemigo a vencer aún, y vaya que lo dice con conocimiento de causa, a pesar de que él levantó mucho la votación y abatió bastante el abstencionismo histórico, o sea, la no votación, pero él insiste que ese es uno de los grandes enemigos y el gran reto, hacer que la gente participe. Por ello, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, hoy con todos los consejeros y al frente el consejero presidente Adrián Sánchez Cervantes, bueno, pues tuvieron a bien llevar esta jornada donde han traído a muchas gentes expertas, conocedoras, tratando temas varios y todos con relación a los procesos electorales, a la democracia, a los partidos políticos, a la ciudadanía, al derecho y obligación, no solamente moral, sino cívica y responsable de participar en los comicios, de participar en la política, en fin. Entonces, creo que se inaugura una excelente etapa. Si esta fue la primera semana, advierte que al menos cada año, esta semana, que será así la segunda y la tercera, siga manteniendo, porque es una educación que debe de llegar y de permear sobre todo a las nuevas generaciones. Se trató el tema de los jóvenes y la participación, por supuesto, en esta serie de eventos, y así es de que, bueno, pues estoy cierto, y está invitado el consejero presidente. Él termina hoy esta jornada, hoy en la tarde, la clausura. Nos hubiera gustado mucho y se le corrió invitación para que estuviera aquí. Me queda claro, le es imposible, por supuesto, e incluso pues ahí ustedes lo acaban de ver que Miguel González Alonso va a un evento precisamente que preside el presidente consejero Adrián Sánchez, y pues la próxima semana 3 días va a reuniones a la Ciudad de México con relación a los institutos de elecciones o consejos estatales electorales, como se llame, en la Ciudad de México, pero hizo el compromiso y me autorizó para decírselos que si es posible, dentro de 8 días está aquí. Me hace ya, mi querido Lalo, que es hora de irnos. Bueno, pues les agradezco y disculpas anticipadas por mi tardanza involuntaria, y agradeciéndole a Miguel. Yo ya le había advertido de que haya considerado ofertarles una disculpa anticipada y que él también se tuvo que ir, pero bueno, terminamos esta semana, muchas y muy buenas noticias, también otras que hay que seguirles porque hay que estar atentos, pero bueno, se acaba esta primera semana de julio. Por mi parte ha sido todo, gracias. Pásela bien este fin de semana, nos escuchamos y nos vemos por internet el próximo lunes. Por lo pronto, me queda claro. Muchas gracias. La Nueva FM 94.7 presentó. No se olvide, ustedes y nosotros tenemos una cita aquí al punto del mediodía de lunes a viernes. Me queda claro. Esta es una producción de Grupo Rocaf, Derechos Reservados 2013. Esta es Radio Cultural Informativa, XHRCF 94.7, frecuencia modulada, La Nueva, ubicada en Callejón El Juchín número 9, en la colonia San Francisco Sabinal, código postal 29020, teléfono 1250-206, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Radio Cultural Informativa, La Nueva. 13 horas, 1 minuto. La Nueva FM 94.7 presenta Chiapas hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. La frontera sur de México ha adquirido importancia, al grado que los acontecimientos que en ella se desarrollan la han colocado en un plano significativo en la agenda nacional, no solo de los medios, sino de distintos sectores de la vida social y política del país. La migración es un fenómeno constante y dinámico que exige una importante intervención del Estado. En México, el tema transfronterizo se ha visto alterado en los últimos años por situaciones externas emprendidas en la frontera norte, que han emprendido cambios en las condiciones de tránsito y estancia en la frontera sur.
Un gobierno cercano a la gente es el principal eje previsto en el Ejecutivo del Estado de Chiapas, en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, en el que se busca otorgar gobernabilidad, estabilidad y paz social a los chiapanecos. Algunas de las acciones son agrupar las labores de coordinación con la Federación, participación ciudadana, derechos humanos, relaciones interinstitucionales, migración, manejo integral de riesgos y desastres, prevención del delito, seguridad pública y procuración de justicia. El fenómeno de la migración es la mayor tarea del gobierno, que es la de combatir la corrupción contra las personas migrantes, para garantizar el respeto de sus derechos y generar para ellos y sus familias oportunidades de desarrollo, tanto en el origen como en el destino, de modo que migrar sea una opción más y no la última alternativa para lograr su desarrollo. La Nueva FM 94.7 presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. La Nueva FM 94.7. 94.7. La Nueva FM. Soy Pedro Sergio Becerra. Los invito a que nos escuchen todos los miércoles de 7 a 8 de la noche en Derecho de Réplica, donde analizaremos temas de actualidad y derecho con una visión especializada de expertos juristas. Recuerden, Derecho de Réplica, todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la Nueva FM 94.7. Un programa para mujeres y también para hombres, de mujer a mujer. Soy Viridiana de la Vega. Escúchame de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la Nueva FM 94.7, de mujer a mujer, para las mujeres de hoy. Adelante, Poppy C. ¿Cuál es la emergencia? ¿Estás bien? Hola, bandida. Necesito un favorcito, nena. Te escucho. Creo que atropellé el aburrimiento. Si quieres saber cómo termina esta historia, escucha X Somos Chavos todos los sábados de 2 a 3 de la tarde por la Nueva FM 94.7. 94.7 es lo que quieres escuchar.